y vamos a seguir en temas policiales, pero esta vez uno que involucra verdaderamente a todo nuestro país. Y es que últimamente y con cada vez más frecuencia vemos los llamados conflictos sociales, y en ellos vemos como grupos de pobladores que no respetan la autoridad, que no respetan la ley y que no respetan la vida humana, atacan con salvajismo a las fuerzas del orden. Por otro lado, hemos visto también casos en que fuerzas del orden, policías o militares, utilizan mal la fuerza que tienen. Y siempre había esta discusión sobre cómo debe usarse la fuerza cuando se trata de una autoridad. Habían manuales, habían protocolos, pero desde esta semana hay una ley que regula el uso de las fuerzas por las fuerzas del orden. ¿De qué se trata y cómo va a actuar en cada caso? Anuska Buenaluque ha elaborado un reportaje muy interesante porque ustedes van a ver imágenes de varios conflictos importantes que hemos tenido y cómo se debió reaccionar y cómo se reaccionaría con esta nueva ley. Más fácil de entender, imposible. Este año 13 personas han muerto en conflictos sociales. El saldo desde que comenzó este gobierno es de 91 muertos entre policías y civiles y 3.038 heridos. La violencia in extremis y el uso irracional de la fuerza paren estas cifras de espanto. Hace 7 días se publicó la ley del uso de la fuerza por parte de la policía. La norma no evitará que haya entierros ni que siga explotando la furia, pero al menos pone las cosas en blanco y negro. Se establecen límites y consecuencias para el uso de la fuerza de uno y otro lado. ¿Cuándo a un ciudadano, un policía, le puede disparar? A ver, la ley dice la fuerza letal, de manera excepcional, y pone 5 circunstancias en las cuales puede usar, pero en concreto es cuando hay un peligro real e inminente de poner en riesgo la vida de alguien, sea un policía, sea un ciudadano, o de causar lesiones graves. ¿Usted cree que los policías, los 120.000 policías, están capacitados para tomar esa decisión a día de hoy? Para tomar una decisión correcta sobre cuándo hacer el uso de arma letal. La decisión la toman todos los días y a cada rato. De hecho, cuando salen de la escuela ya están en operativos, ¿de acuerdo? Ya están con un arma en la mano y la policía tiene la formación y la autorización para usar el arma. Legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esos son los 3 principios que los uniformados tienen que tener en cuenta para utilizar la fuerza. Además, la fuerza debe de usarse de manera progresiva y diferenciada, es decir, de menos a más, dependiendo del grado de resistencia que encuentren y del peligro inminente. Lo mejor para entenderlo es ver casos reales, y para eso contamos con la ayuda del coronel Víctor Zanabria, jefe antidrogas del Guayaga, quien además ha participado en la elaboración de esta norma. Comencemos por las protestas en Tía María, Arequipa. ¿Qué hay que hacer frente a las guaracas? ¿Sacar pistola? No. Mira, el procedimiento de orden público, porque este es ya un nivel extremo de violencia, ¿no? El procedimiento de orden público implica tener técnicas adecuadas. Tienes cartuchos de gas que permiten arrojarlos a mayor distancia. Entonces, a mayor distancia, tú puedes copar la zona con gases y el guaraquero no va a tener la tranquilidad para lanzarte las piedras. Ahí se han utilizado los Caspir, que son los blindados grandes, esos verdes, y están las tanquetas también. Porque si vas a querer dispararle, primero que a tanta distancia va a ser un poco difícil hacer un objetivo real y de repente le causas herida a otra persona. Pero depende mucho de los extremos de violencia que hay. Aquí, policía golpeado, mejor dicho, masacrado por la turba. Eso es lo que me debe ocurrir. Porque si se suscita que quede un efectivo solo, bien vas a tener que utilizar las armas para poder salvar su integridad o su vida, porque ahí hay peligro inminente de muerte, ¿no? Una piedra en la cabeza, como ocurrió ahí, que murió un suboficial justamente por la agresión con piedras. ¿En Tía María? En Tía María. Claro, pero ahí el policía llevaba pistola. No, lo más probable es que no se ve tampoco, ¿no? Pero no debería haberse quedado solo. No debe quedarse solo. Ya, pero ¿y los compañeros ahí pueden utilizar qué? Pueden utilizar las armas. Desalojo en La Parada, Lima. Miren, acá está el policía, ¿no es cierto? Ya sean las razones por las cuales quedó ahí. Ya entre lo agarran. Ahí le hubiesen quitado su pistola, si la tendría, ¿no? Le quitan el casco, le quieren tirar las botas, todo. Aquí iba yo como ejemplo. Pese a esto, si no tuviéramos un policía profesional que ha conducido las operaciones, ya hubiesen estado disparándole a ellos. 5 o 6 muertos. ¿Por qué lo logran salvar o por qué lo logran rescatar? Porque vienen los otros policías. Por eso que el segundo principio que está recogido en la ley es la necesidad de realizar o no la intervención.
Porque dice, está bien, está justificado, pero vas a matar a 4, 5, 6, 7, 8, 10 civiles. Dice, no, fue necesario. Efectivamente, pero ¿cómo se produjo esa situación? Marchas contra la llamada Ley Pulpín. Aquí, por un manejo de repente del reclamo y la situación, se limitó al empleo de material lacrimógeno, pero se aseguró la línea. El personal policial le recibió pintura, los palos, ¿no? Y diferentes cosas. Ya, pero ahí un señor puede perder los nervios y sacar su pistola. Es que justamente, yo te decía, el policía profesional no puede perder los nervios. Sea como fuere, el uso de la fuerza debe ser progresivo y siempre dependiendo del grado de resistencia que el policía tenga que enfrentar. Por eso, en la ley se establecen niveles de intervención. El primer nivel es la propia presencia policial, que muchas veces por sí misma disuade. Luego viene la verbalización. De ahí el control de contacto, es decir, evitar el cuerpo a cuerpo. Después, el control físico de darse el caso. De requerirse, el siguiente paso es aplicar tácticas defensivas no letales, por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas. Y en última instancia y de manera excepcional, es cuando se podrá hacer uso de la fuerza letal, es decir, de la bala. Esto tampoco quiere decir que antes de desenfundar el policía deba recorrer los 7 niveles. A veces tendrá que hacer uso de su arma de frente, pero solo en caso de peligro real e inminente. Los conflictos sociales son una cosa y otra el día a día del policía de la esquina. Esos se enfrentan a otro tipo de violencia. Ya, amiga, cálmese por favor. Amiga, cálmese. En muchos de estos casos los policías aguantan estoicamente los insultos y los golpes. Pero también esto se acabó. Ni señor, ni doctor, ni dama. Así debe actuar un uniformado en caso de que alguien sin arma pretenda agredirlo. En este ejemplo veremos cómo el policía va pasando de un nivel de fuerza a otro. Permíteme su documento, señor, por favor. Hermano, me está haciendo perder la paciencia y no tomar nada. Retrocede un poquito. El policía lleva la mano. Claro, ¿por qué? Porque el nivel de resistencia ya no es una resistencia. Sí, porque ya es un nivel de resistencia, ya no es pasiva, sino que es activa. ¿Ve cómo se eleva su nivel de resistencia? Y el policía todavía no empieza. ¿Por qué no saca la pistola a los policías? Porque solamente se puede usar el arma de fuego ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves. Una agresión como una mano a manos vacías no puede causar automáticamente la muerte de una persona. Caso distinto es si en un operativo tienen la certeza de que las personas a intervenir han cometido un delito grave o van armadas. Aquí se saca el arma de frente. Pero para un correcto uso de la fuerza y para que la ley sea viable, los policías tienen que estar correctamente equipados. Si un efectivo, por ejemplo, no tiene vara, sacará directamente su arma para defenderse. O si se queda sin gases lacrimógenos en una manifestación, en vez de utilizar armas no letales, como corresponde, se defenderá con piedras, como ocurrió en el bochornoso incidente del desalojo de la parada. O peor aún, sacará su arma de fuego si la lleva y ¡pum!, muerto al canto. El correcto equipamiento que garantice el uso adecuado de la fuerza, esta norma lo convierte en derecho, así como el derecho a recibir formación y entrenamiento por parte de los policías, a tener asistencia médica y orientación psicológica para sobrellevar las tensiones derivadas del uso de la fuerza. La norma está, pero hay que trabajar dentro de la institución muchos otros aspectos para que la ley regule realidad y no utopía. Que hay psicólogos en todas las regiones y se les brinda atención, sí. Quizás no sea en el número y en la calidad que todos deseamos. Bueno, entonces mejoraremos. Igual las prácticas de tiro, quizás no sea el ideal que todos queremos, salvo las unidades. Totalmente de acuerdo, y de lo que nosotros encontramos a lo que tenemos, ahorita ya tenemos 10.000 cascos, 10.000 escudos, en un par de meses llegan 10.000 equipos de Robocop. Hemos comprado 700 escopetas de perdigones de goma. Es decir, ¿estamos equipando a la policía? Por supuesto. Estos suboficiales, por ejemplo, llevan 2 años en la calle, asignados al Escuadrón de Emergencia de Lima Norte. Ninguno hasta ahora ha tenido que disparar, pero son conscientes que ese momento llegará. Que a veces no sabemos en qué momento, hasta dónde llegar y hasta dónde iniciar nuestro uso de la fuerza. Claro, por miedo a denuncias, por miedo a todo, ¿no? Exactamente, por medio de denuncias o abuso de autoridad. Ahora con esta ley ya salimos más confiados al servicio. Si tenemos que emplear la fuerza, la tendríamos que emplear.
Cada persona tiene diferente resistencia al dolor. Lo mismo sucede con la percepción del peligro o del riesgo. Pero en el caso de los uniformados armados, esto no se puede dejar al libre albedrío, porque su percepción del peligro será directamente proporcional al uso de la fuerza que impartan. La ley trata de uniformizar la actuación de los 130.000 policías que a día de hoy están en actividad, pero un papel no va a cambiar las cosas de golpe. Lo más importante no es el acondicionamiento físico ni las armas que se usen. Lo más importante es el control emocional y la preparación psicológica que tengas para enfrentar esas situaciones. Es por eso que le damos reflejos condicionados al policía y hacemos escenarios, ¿no?, casi que se asemejen a la realidad para que pueda controlar esa forma, ¿no?, de las intervenciones que va a dar. Tiene que haber un estándar de capacitación, de entrenamiento, de preparación adecuada, donde el efectivo pues se muestre su profesionalismo. Y eso tiene que ser ya nivelarse y adecuarse a la ley. Algo que parece que ha levantado sarpullido entre algunos altos mandos de la policía es el punto 11.3 y 11.4 de esta norma. El 11.3 deja claro que un subalterno no puede utilizar la fuerza de manera ilícita aunque su superior se lo ordene. Y el 11.4 establece responsabilidades más allá del efectivo que haga un uso ilegal de su fuerza. En una manifestación, un policía saca su pistola, que no la tendría ni que haber llevado. Ahora también va a ser responsable su jefe inmediato porque no vigiló que él iba con el arma. ¿Qué dice la directiva, por ejemplo, que tiene que haber pasado revista? Si, por ejemplo, ese jefe de escuadra no pasó revista, se hay responsabilidad. La ley ha tenido buena aceptación en términos generales, pero también ha tenido sus críticos. Si tú aplicas el principio de la proporcionalidad, vamos a estar en la época de piedra. Nuevamente, vamos a retroceder. Es decir, si él tiene un cuchillo, tú con un cuchillo. Si él tiene una piedra, con una piedra. Y las instituciones que son las encargadas de defenderte, va a tener que hacer lo mismo. Es un retroceso, es darle mayor hándicap a quienes vulneran los derechos. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, le responde esto. Una cosa es la legítima defensa, donde no existe proporcionalidad de medios. Si a mí me atacan con un cuchillo, yo me defiendo como sea, con lo que tenga. Y si tengo un arma, también. Eso es un derecho de todos los ciudadanos, no solamente los policías. Otra cosa es cuando la policía va a actuar en cumplimiento de un deber. Ahí sí cabe la proporcionalidad, en el sentido de que no puede plantearse mayor uso de la fuerza que el peligro que se está dando en la situación y el nivel de resistencia de la gente. Son dos cosas distintas. El coronel Víctor Zanabria resume así las cosas. El que no tiene miedo, como decimos en las unidades, está loco. El que está loco no tiene miedo, porque después, cuando saltas del avión, cuando te dicen, ahí en esa casa está, y vas a entrar con tu casco, tu escudo y tu equipo, tu corazón late igual. Pum, pum, pum. Tus hijos, tu familia, todo te esperan. Es el mismo miedo que cualquier ciudadano, pero forma parte de tu trabajo. Aquel que no asume su miedo y su trabajo, pues no debe haber sido policía. La norma ha puesto las bases, pero queda mucho trabajo por delante. El respeto a la autoridad no se consigue de un día para otro, ni tener una autoridad respetable tampoco.